Lo extraordinario de ti es un podcast que tiene la intención de ayudarte a descubrir la magia que hay dentro de ti. Somos polvo de estrellas y venimos al mundo a brillar. Por eso, te comparto estas historias inspiradoras para que descubras lo que es posible para ti, te liberes de cualquier cosa que te impida ser el regalo que eres para el mundo y construyas una vida mágica a tu manera. Soy Mayela García, creadora de Magic with M, y con mi sensibilidad, mi fuego y mi magia, estoy aquí para impulsarte a ir por tus sueños. Hola, te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Lo extraordinario de ti. El día de hoy empieza una serie de varios episodios donde voy a ir profundizando todos los aspectos que estuve trabajando y sanando después de la experiencia intensa que tuve el año pasado y de la cual hablé en el episodio anterior. Así que te sugiero que si no has escuchado ese episodio, escuches ese porque ahí está el contexto que le da pie a todo lo que voy a hablar a partir de ahora. Voy a compartir mi pantalla, como siempre, y el título de este episodio es Hablemos sobre trauma. Este es el primer tema en el que quiero profundizar después de la experiencia que tuve, que justamente fue una experiencia traumática. Y yo lo viví, primero lo viví, lo procesé, lo integré y ahora quiero compartir mucho de estos aprendizajes que me dejó la experiencia. Solo para poner un poco de contexto, lo que sucedió, que está explicado mucho más a detalle en el episodio anterior, es que tenía una relación de pareja, mi ex y yo estábamos en procesos de expansión, fuimos a un retiro que pensábamos que iba a ser muy expansivo y lo que sucedió de manera inesperada en el retiro fue que a la mitad la relación se empezó a romper y eso fue muy doloroso para mí. Y bueno, seguramente tampoco fue fácil para mi ex, ¿no? Pero aquí estoy hablando de cómo lo viví yo. Eso fue muy doloroso y lo que en particular hizo que eso se convirtiera en un evento traumático fue que estando en ese contexto donde yo pensé que podía ser acompañada y contenida, eso no sucedió. La guía del retiro no me pudo contener o me dio la empatía y la contención que yo necesitaba y tampoco eso pudo suceder en el grupo porque se armó una dinámica pues de seguir haciendo las actividades y demás y hubo varios factores que influyeron y el caso es que esta ruptura que se dio en la relación en ese contexto se sintió muy fuerte para mí y no pude recibir la contención que necesitaba y no lo pude manejar pues de una forma distinta en el momento. Por eso, para mí, esto fue un evento traumático. Y entonces, pues la intención en este episodio es compartir mi experiencia, pero sobre todo también el proceso de sanación, la manera en la que se puede trabajar una situación así. Porque al ser seres humanos, todos hemos vivido experiencias traumáticas en mayor o menor medida, lo sepas o no lo sepas, y también puede pasar que si no has tenido una experiencia traumática como tal, pueda suceder algo el día de mañana que represente eso para ti, porque nadie está exento de cualquier tipo de trauma. Hay distintos tipos de trauma y si no es uno, puede ser otro. Y entonces mi intención con este episodio es darte información, explicarte cómo funciona y cómo se puede trabajar para que si tú tienes una situación que viene de trauma o si llegas a vivir alguna situación así, pues sepas más o menos qué es lo que necesitas hacer para sanarlo. El primer punto o el punto de partida es que es importante entenderlo y eso es lo que yo voy a tratar de ayudarte a hacer en este episodio, porque la verdad es que eh, primero lo viví y una de las formas en las que lo estuve acomodando, integrando y trabajando fue estudiarlo después, ¿no? O sea, y fue muy interesante, la verdad, porque tenía la experiencia muy viva y muy fresca y luego fui a empezar a acomodarlo, a ponerle nombre a las cosas y de eso es de lo que voy a hablar ahora. Es como después de lo que
he compartido de mi experiencia, ahora es empezar a ponerle el nombre oficial que tiene todo lo que estuve viviendo. Otra cosa importante es también saber qué es y qué no es normal cuando tienes una situación difícil, porque hay cosas que pasan y que son normales porque es el cuerpo tratando de adaptarse o de procesar lo que pasó, y hay otras cosas que ya pasan a un plano donde ya no es normal, y cuando hablo de que no es normal me refiero a que empieza a causar ciertos problemas en la vida, ¿no? No lo digo desde otro lugar. Y como decía, hay distintos tipos de trauma que voy a explicar más adelante. Y el punto de todo esto es que el trauma limita nuestra vida, no nos deja ser quienes somos, causa cambios en nuestras funciones a nivel cerebral, y entonces eso causa como mucha limitación, muchos síntomas, muchas cosas que acaban limitándonos. Entonces, por eso es que quiero hablar de esto, y este es el primer tema de muchos que quiero compartir en los siguientes episodios. Entonces, punto número uno, ¿qué es el trauma? El trauma es una respuesta del sistema nervioso a una experiencia abrumadora. Y nótese aquí, es la respuesta del sistema nervioso a una experiencia abrumadora. No es la experiencia en sí, sino cómo reaccionas ante ella. Normalmente, este tipo de experiencias en el sistema nervioso tienen ciertas características. Son experiencias imprevisibles, que no lo viste venir, incontrolables, justamente no puedes hacer nada al respecto, e incomprensibles, como que no lo puedes entender en el momento en el que está pasando. Hay algunas que son como muy rápidas, de solo un momento, y te quedas así como que no sabes ni qué pasó, y hay otras que tal vez pueden durar un poco más, pero de cualquier manera se siente como abrumador por eso, porque es imprevisible, incontrolable e incomprensible. Estas experiencias implican una amenaza real o percibida a tu integridad física, psicológica, emocional. Y aquí esto también es importante porque yo pienso que puede ser más fácil, entre comillas, procesar una experiencia donde fue muy evidente, por ejemplo, que tu vida estuvo en peligro. Podemos hablar de desastres naturales, guerras, ataques, cosas así como muy claras, donde es muy evidente que sí hubo un riesgo a tu integridad, muchas veces física. Pero un trauma también puede venir de experiencias que no son tan claras en ese sentido, pero que sí se sienten como amenazas en el sistema nervioso a tu integridad, que puede ser emocional. Por ejemplo, una ruptura en una relación de pareja puede ser una amenaza a tu integridad, o sea, porque estás en un vínculo seguro y de pronto si empieza a sentirse que ese vínculo está en riesgo, se siente como una amenaza a tu seguridad, a esa parte emocional de ti. Entonces, hay mucha subjetividad en este tema del trauma, pero todo es válido porque lo que importa es cómo lo vive la persona. Y también puede ser que en realidad no pasó nada, pero tú pensaste que podía pasar, y eso también te genera una respuesta traumática. Entonces, al final, no importa tanto el hecho en sí, sino cómo lo viviste. Y lo que sí es que tiene que haber sido una situación que se sintiera amenazante para tu integridad, en cualquiera de los sentidos. Eso, cuando pasa algo así, lo que causa es como una ruptura en la sensación de seguridad. Es como que tú vas por la vida y estás bien y estás tranquilo, tranquila, y de pronto eso pasa y ya no te sientes seguro o segura. Y en cualquiera de los niveles, tanto a nivel físico, biológico, emocional, psicológico, de pronto es como que ya no estoy en mi espacio seguro, algo me movió de ahí. Y eso es chocante, ¿no? O sea, causa un estado de shock que se puede convertir en trauma. Otra cosa también es que no tienes recursos suficientes para afrontarlo.
Y esto yo lo pienso, digo, yo soy psicóloga, soy life coach, soy terapeuta holística, trabajo mucho en mí, llevo toda mi vida, casi, casi, bueno, desde los 14 años, trabajando en mí y pues de cualquier manera esto pasó y me sobrepasó, porque no, en el momento no tuve los recursos suficientes para afrontarlo, por muchas cosas del contexto y cómo se dio, pero al final tengo muchas herramientas y esas herramientas que tengo no fueron suficientes para que no sucediera, que lo que pasó no tuviera el impacto que tuvo. Entonces, esto también es importante. Otra cosa súper importante es cuando pasa algo así, algo fuerte, algo abrumador, algo difícil y no hay apoyo emocional y por lo tanto no hay una persona con quien puedas que te ayude a regularte. A esto se le llama corregulación. La corregulación es cuando llega alguien que te ayuda a regularte, a calmarte, a estabilizarte, a procesar. A eso se refiere. Y de hecho, esto es súper importante porque ha habido estudios distintos de trauma donde se ha visto que quienes desarrollan esta respuesta traumática son personas que vivieron ese evento solos o solas, como que no hubo quien contuviera, quien acompañara, y eso es lo que determina que sí se convierta en trauma. Y esto le da mucho sentido a lo que viví, porque este es el punto central donde yo creo que fue lo más traumático de todo, no haber recibido esa contención que necesitaba. Y sí, estaba rodeada de personas, pero lo viví sola, emocionalmente estaba en caos, estaba con un dolor muy intenso por todo lo que estaba pasando, pero lo viví sola porque no recibí esa contención que necesitaba en el momento. Otra cosa que también pasa cuando se trata de trauma es que es algo que, o sea, no puedes procesarlo. Te das cuenta después, como que en el momento es difícil de entender qué está pasando, porque es imprevisible, porque es incontrolable, porque no sabes ni qué onda, no lo puedes procesar. Y entonces muchas veces la sensación, y que es la misma sensación que yo tenía, es ya después, ya que pasó el evento, es como pasó algo que no sé ni qué fue, pero de pronto con el tiempo empiezan a caerte los 20, aquí decimos en México, o sea, como que te empiezas a dar cuenta de lo fuerte que fue, de lo que implicó, de lo mucho que movió, pero eso pasa después, porque en el momento no puedes procesarlo porque tu sistema nervioso entra en shock y pues simplemente biológicamente no es posible. Y cuando eso sucede, lo que hace que el trauma persista es que ese impacto se queda atorado en el cuerpo, se queda atorado en tu sistema nervioso. O sea, en realidad se habla del cuerpo, pero lo que se queda atorado es en el sistema nervioso. Y ahí es donde el cerebro empieza a funcionar de manera diferente y por eso se sienten tantas cosas. Entonces, una de las formas de trabajarlo es a través del cuerpo, porque a través del cuerpo se puede regular el sistema nervioso para que el cerebro vuelva a, o sea, como que recupere su forma de funcionamiento normal. Y aquí, súper importante, ya lo mencioné, pero lo que define que algo sea trauma o no, no es lo que sucedió, sino cómo se vivió. Y se vivió con estas características que acabo de describir. Entonces, puede ser que muchas personas vivan la misma situación y no todas desarrollen trauma, porque no todas estas cosas suceden. O sea, como que la experiencia personal no tiene todas estas características, por ejemplo. Entonces, lo que pasó no es el evento, sino cómo lo vivió la persona. Y bueno, aquí también quiero hacer un pequeño paréntesis para entonces hablar de qué no es trauma, porque si bien muchas cosas sí pueden ser trauma, hay muchas otras que no son trauma. Y voy a describir un poco como las diferencias para saber si, no sé, si tú tuviste una experiencia difícil, para que puedas, que te ayude a distinguir si sí es trauma o no es trauma. Entonces, lo que no es trauma
son momentos difíciles o dolorosos de la vida, porque pues eso es normal. La vida trae momentos complicados, momentos que duelen, rupturas de relaciones, crisis relacionadas con la familia, con lo económico, con muchas cosas, ¿no? Entonces, todos pasamos por momentos difíciles o dolorosos en la vida, pero no necesariamente cualquier evento difícil es trauma. Si tú tienes recursos o herramientas para procesarlo, entonces no se va a convertir en un trauma. Porque aunque estés pasando por una situación difícil, cuando tú sabes cómo manejarlo y vas acomodando lo que necesites o haciendo lo que te va dando calma a medida que lo vas viviendo, pues eso te protege del trauma. Aquí otra vez este factor súper importante. En el proceso, cuando estás viviendo algo difícil, cuentas con apoyo emocional de otras personas. Y esas personas pueden ser familia, pueden ser amigos, puede ser una pareja, puede ser un terapeuta. El caso es que en estas situaciones sí hay corregulación. Hablar con otros, sentirte apapachado, contenido, acompañado, te ayuda a que no se desarrolle un trauma como tal. Otra cosa importante es que conforme pasa la situación, no quedan síntomas, ¿no? Y el sistema nervioso lo puede procesar como algo que ya pasó, algo difícil, algo doloroso, pero pasó, quedó en el pasado y yo ya estoy avanzando hacia otra cosa, ¿no? O sea, como que todo se acomoda en su lugar. Esto ya pasó, ya lo estoy superando, ya me siento mejor, lo puedo dejar atrás. Y por lo tanto, entonces el cuerpo, o en realidad el sistema nervioso, no se queda atorado en el evento. Esto es lo que hace que un trauma sea trauma, se queda atorado. Y aquí simplemente pasó algo difícil, avanzas, lo vas manejando, te vas sintiendo mejor, sí implica un proceso y tiempo para trabajarlo, pero después simplemente pasa y puedes seguir con tu vida y retomar la normalidad, ¿no? Tampoco algo que no es trauma, un evento difícil, pero que no es trauma, no afecta tu sentido de seguridad ni de confianza. No se afecta esa sensación de estoy seguro o segura en este contexto o en esta relación o con esta persona. Y tampoco afecta la confianza que sientes en ti o en los demás o en el mundo, ¿no? O sea, como que simplemente fue una mala experiencia, pero tú sigues sintiéndote bien con quien eres, sigues confiando en las personas como lo hacías antes y sigues avanzando en la vida de manera normal. Y aquí quiero poner un pequeño ejemplo de algo que de hecho hablé en otro episodio. Ese episodio se llama La conciencia lo cambia todo, porque tuve una relación que no fue una relación oficial y la manera en la que terminó estuvo muy fuerte, la verdad. Lo que sucedió, digo que lo platico, pues no tampoco tan a detalle, pero lo platico un poco en ese episodio, es que mm, yo salía con un chico que era del contexto del baile y entonces hubo una noche que salimos como normalmente lo hacíamos, pero fueron sus amigos, había una otra chica que a mí como que me estaba causando algo y entonces, no sé, lo que sucedió fue que se juntaron un montón de factores, o sea, la combinación perfecta para que ese día todo se diera de manera como muy dolorosa para mí, ¿no? Lo que pasó fue que cuando este chico llegó con sus amigos, empezó a tratarme diferente. Eh, y yo le dije cómo me estaba sintiendo y no hizo nada al respecto, como que no validó lo que sentía, no me escuchó, no hizo nada con eso. Y entonces eso, pues fue muy fuerte, me dolió, me sobrepasó y ahí terminó la relación. Aquí, o sea, digo, no sé si estás viendo el video o no, pero puse una foto así como súper random y yo ni siquiera sabía que existía, pero me puse a buscar en mis fotos como algo de ese día y resulta que alguien accidentalmente, no sé si fui yo o alguien más, tomó esta foto donde simplemente es una pista de baile y hay piernas de gente que está ahí, ¿no? Pero
lo puse para acordarme que quería compartir esto. Y el tema es que aunque esta situación fue muy fuerte y se juntaron muchas cosas, muchos factores, que no voy a entrar a detalle aquí, o sea, creo que sí tenía el potencial de haber sido un poco más traumático, pero en realidad no lo fue. Y no lo fue, ahora considerando todo esto que estoy explicando, no lo fue porque, por un lado, yo sí vi venir que eso iba a pasar, ¿no? O sea, ese día ya habían empezado a suceder cositas que me estaban empezando a activar mi alerta, ¿no? Así como algo aquí va a pasar, algo aquí no está bien, ¿no? Entonces yo pude prever que algo difícil iba a pasar. Por otro lado, pues bueno, eso de alguna manera me permitió prepararme, ¿no? Anticipar un poquito lo que iba a pasar. Digo que no sabía exactamente qué iba a pasar o cómo iba a ser, pero sí, me permitió anticiparme, entonces ya como que tuve un poco más de sensación de un poquito de control, ¿no? Pues no sobre la situación, pero sí sobre mí. Otra cosa que fue súper importante es que ese día, particularmente ese día, fui con una amiga a ese lugar. A veces ella no iba, a veces yo iba sola. Y entonces, particularmente ese día, fui con una amiga y entonces cuando empezaron a pasar las cosas, pues yo podía ir con ella y platicar, así como, oye, está pasando esto, ¿qué hago? Me siento así, bla, bla. Entonces ella estaba ahí. Y cuando terminó el evento y ya me fui, ella estaba conmigo y nos quedamos platicando un rato, lloré con ella un rato, así como hablando de lo que había sentido y todo. Y eso también me ayudó a procesarlo, ¿no? Y después, pues ya, o sea, terminó la relación en ese momento y ya yo seguí mi proceso de trabajar para sanar mi corazón después de eso que pasó. Pero en realidad no fue un evento traumático, en realidad no fue tan difícil trabajarlo y creo que esto lo quiero compartir porque justamente, o sea, sí había elementos que tal vez para otra persona hubiera podido ser traumático, pero yo estuve protegida por el hecho de que pude preverlo, pude anticiparlo un poco y porque estuve acompañada en el momento. Y eso te ayuda a regularte. Y bueno, ya mencioné algunas cosas, pero voy a retomar para explicar las características un poquito más del trauma, de lo que sí es un trauma. Como ya decía, es una experiencia, una situación, un evento que amenaza la seguridad física o emocional, eh, o sea, amenaza tu seguridad a nivel físico, psicológico o emocional. Y como decía, no es como tal el evento, sino cómo lo vives, que lo vives con esa sensación de amenaza. Tienes una sensación también de impotencia o falta de control. En otros términos, esto se llama indefensión. Es como, no puedo hacer nada al respecto, está pasando algo que está siendo fuerte, que me está doliendo, que me puede lastimar, que me puede afectar y no me puedo defender, ¿no? Estoy como indefenso o indefensa ante esta situación abrumadora que es más grande que yo, que no puedo evitar, no puedo controlar. Por lo tanto, tienes esta sensación de que al no poder protegerte de lo que está pasando o al no poder escapar de lo que está pasando, como que te quedas atrapado o atrapada viviendo eso, ¿no? Es como, pues sí, ya está pasando algo y ya no hay escapatoria. Entonces, lo tengo que enfrentar porque no pude ni evitarlo, ni protegerme, ni huir, ¿no? Entonces es como quedar atrapado en medio de esta situación que está siendo muy amenazante o dolorosa. También este factor súper importante que no hay apoyo emocional disponible en ese momento. Lo vives solo o sola. Voy a poner otro ejemplo. Eh, Aquí en México tiembla y hubo un temblor muy fuerte en el 2017, creo, creo que sí, que se cayeron algunos edificios, hubo gente que murió, etcétera. Entonces, y el movimiento en sí se sintió muy fuerte, ¿no? Entonces, una semana antes de ese terremoto, hubo otro que también estuvo fuerte, pero ahí no pasó nada, no causó tanto daño como el segundo. Y en ese primero que hubo fue en la noche, yo vivía sola
Y entonces sucedió, se movió fuerte y yo estaba sola, bueno, con mis gatos, pero estaba sola y sí me asusté. O sea, en ese momento los temblores no me daban tanto miedo, pero sí me asusté y yo recuerdo perfecto que lo que me hizo sentir más asustada no fue el temblor, sino el hecho de estoy aquí sola y no tengo ni con quién hablar, no tengo alguien que me abrace así tantito para que pase el susto, ¿no? Eso fue, me quedó muy claro. Y luego en el siguiente terremoto, en el que ya fue más grande, vivía sola, también estaba sola. Y, y en ese momento, pues también, o sea, estaba sola y eso se sintió como muy abrumador, como que sí necesitaba alguien con quien hablar, alguien con quien acercarme, alguien que me abrazara. Veía a las personas alrededor que estaban con sus familias, parejas y demás, o amigos o lo que sea, y ellos se abrazaban y hablaban entre ellos y yo no, o sea, no tenía como alguien cercano con quien acercarme. Entonces lo que hice fue, me fui a casa de mis papás y bueno, ya, ahí pues ya pude estar como más contenida, ¿no? O sea, ya nos acompañamos. Entonces esto es súper importante. Cuando no está ese apoyo emocional, eso se vuelve un factor de riesgo para que se desarrolle el trauma. Otra cosa es que el sistema nervioso entra en modo supervivencia porque está detectando una amenaza, ya sea real, ya sea percibida, ya sea física, ya sea emocional, ¿no? El sistema nervioso no distingue si se trata de un tsunami o si se trata de una potencial ruptura en tu relación de pareja. Y esa energía se queda atrapada en el cuerpo, como ya decía, y por lo tanto no se puede integrar coherentemente. O sea, como que no lo puedes procesar y así como de, ah, bueno, sí, esto pasó y tal, y ya lo proceso, lo siento, lo libero y sigo adelante. Como que algo se queda trabado y no se puede integrar tan fácil. Y eso que no se puede integrar se queda en el cuerpo activo como desregulación fisiológica y emocional. Y por eso hay síntomas que aparecen después de este evento, que puede ser estar más ansioso, estar muy irritable, estar muy reactivo, como que tienes palpitaciones, como que de pronto no, ajá, se siente en el cuerpo, como que tu cuerpo no está en paz. Y a un nivel profundo, esto que pasa muchas veces también afecta el sentido de identidad o de confianza. O sea, afecta tu sentido de identidad sintiendo que te rompe, como que hay algo, activa estas sensaciones como de hay algo mal conmigo, yo hice algo mal, puede despertar mucha culpa, mucha vergüenza, como que, pero eso, te da una sensación como de que te rompió algo de quién eres, ¿no? Y por otro lado, y o puede pasar también esta cuestión de la confianza. Si es en relaciones, por ejemplo, relaciones cercanas, puede afectar la forma en la que confías en la gente, que entonces ya no confías tanto, tan fácil en cualquier persona, personas en las que confiabas, si te lastimaron, pues entonces obviamente ya no confías tanto, pero se generaliza, ¿no? Y también en el mundo, o sea, como que se desarrolla una sensación de tengo que estarme cuidando, no puedo confiar porque no estoy seguro o segura. Y bueno, hay distintas respuestas al trauma que vienen del sistema nervioso, que este es como, ahí es donde el sistema nervioso trata de hacer algo para enfrentar esta situación, pero se queda atorado ahí. Ante ese evento o esa experiencia que estés viviendo, el sistema nervioso entra en modo supervivencia, como ya lo dije. Y eso puede despertar varias respuestas. Una es la respuesta de pelear, pelear para defenderse. O sea, es como, literalmente, como, no sé, los animales, las presas y los depredadores, ¿no? O sea, si alguien está atacando a otro animalito, ese animal puede ser que busque defenderse con los medios que tenga, mordiendo, rasguñando, no sé, con veneno, etcétera. Entonces, esa es una de las respuestas, pelear activamente para defenderte del peligro. En el caso de los seres humanos, pues no sé, por ejemplo, si alguien te ataca de alguna manera, pues puedes intentar hacer algo como para defenderte de eso.
Otra opción es la opción de huida, de si te das cuenta que no te vas a poder defender contra esa amenaza, pues huyes, ¿no? O sea, sales corriendo para alejarte, para escapar de eso que está siendo amenazante. Esa es otra respuesta que te pone a salvo. Porque a veces, pues sí, no es opción defenderte, sino más bien salir corriendo, huir y protegerte de eso. Otra respuesta del sistema nervioso es paralizarte por miedo. Es como tienes mucho miedo, pero te das cuenta que ya es como el último recurso de ya vi que no voy a poder hacer nada, ni defenderme, ni huir. Entonces, como que te paralizas, pero tu sistema nervioso está muy atento, muy alerta, muy activado. Y ahí también puede surgir como la disociación como un mecanismo de defensa. Si alguien no conoce este término, la disociación se refiere a desconectarte. Es un mecanismo de defensa mediante el cual te desconectas de lo que está pasando y entonces puede ser que no es que estés como en otro lado, o sea, tu mente se vaya a otro lado y no estés presente. Puede ser que se te olviden cosas, como que la memoria se afecta y entonces sabes que estás, pero ya no te acuerdas. O puede ser que te desconectes de tu cuerpo o de tus emociones, ¿no? O sea, como, sí, me desconecto para no sentir todo el dolor y el impacto de esto que está pasando. Y aquí, en la experiencia que yo tuve recientemente, de la cual hablé en el episodio anterior, decía que esto fue lo que pasó. O sea, mi respuesta fue disociarme. Recuerdo que, o sea, yo estaba ahí, seguí en el retiro, seguí haciendo cosas, pero estaba disociada porque no podía sentir realmente muchas de las cosas que estaban pasando. O sea, como que mi sistema nervioso, para protegerme, amortiguó mis emociones porque estaban siendo muy intensas y me estaba doliendo mucho. Pero cuando esto pasa, no se amortigua nada más la parte difícil o dolorosa, se amortigua todo. Entonces hubo momentos lindos, momentos agradables, pero yo tampoco los pude sentir porque estaba disociada. Otra respuesta del sistema nervioso, que es así como el extremo, 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 es el colapso. Es como que tu sistema de plano se apaga, como si fuera una máquina, literalmente. Apagas la máquina y se va, o sea, ya no funciona. Y este es un mecanismo muy fuerte como para protegerte del dolor. Aquí, por ejemplo, te puedes desmayar, se te va la energía, ya no te puedes sostener en pie, o sea, la amenaza es tanta que tu sistema se apaga para protegerte, ¿no? Y aquí también puede haber disociación más profunda. Aquí es donde puede haber cosas que de plano no te acuerdas para nada de lo que pasó porque se apagó tu sistema, así como ya no existo, ya no estoy presente para no vivir esto. Y hay otra respuesta que esta no viene del sistema nervioso como tal, pero pasa sobre todo cuando se trata de relaciones, que es la complacencia, que es como agradar o adaptarte o como, sí, buscar la forma mm, pues sí, como adaptarte a lo que está pasando y hacer lo que la otra persona espera para que no se vuelva esto más difícil. Entonces, esta fue otra de las respuestas que yo tuve ante este evento que pasó. O sea, por un lado, mi sistema nervioso, la respuesta de mi sistema nervioso, de mi cerebro, fue mm, mm, paralizarme y disociarme, ¿no? En algún sentido, o sea, como disociarme para protegerme de lo que estaba pasando, pero en otro sentido, a nivel relacional, que ya esto ya no es el cerebro como tal, actuando en automático, sino como una forma de manejar las cosas, fue que yo seguí haciendo todas las actividades cuando me di cuenta de que no estaba en un contexto que me fuera a contener o acompañar como yo necesitaba. Lo que hice fue, bueno, ya no voy a pedir, entré como en indefensión, ¿no? Ya no voy a pedir lo que necesito porque ya vi que no va a suceder.
Bueno, que sí lo intenté un poco más, pero de cualquier manera no pasó, como no recibí esa empatía. Em, y entonces continúo con las actividades. Trato de identificar qué es, si hay, o sea, como estaba observando lo que estaba pasando, tratando de identificar señales de qué iba a pasar, o sea, se iba a poder resolver, íbamos a poder estar bien, no, qué necesito hacer para que todo esté bien, cómo me adapto a esta situación. Y entonces, pues eso fue lo que hice, fue yo seguí con las actividades del retiro, entre comillas, como si nada pasara, cuando por dentro estaba en shock, estaba con mucho dolor, pero también estaba disociada, no sabía nada, no sé, o sea, fue muy fuerte. Pero sí, hacia afuera parecía que todo está bien porque yo simplemente me integré y seguí con las actividades. Entonces, si alguien ve fotos o un video, pues ahí estoy yo haciendo lo que todo el mundo hace y así, pero estaba totalmente, o sea, muy mal, ¿no? Emocionalmente. Pero esta fue esta respuesta, fue como, me adapto porque si no, si me pongo mal, o sea, y sí lo pensaba en algún nivel, ¿no? O sea, como si me pongo mal, uno, ni voy a recibir, ya vi que no voy a recibir la empatía que necesito, y dos, va a empeorar esto, ¿no? O sea, se puede volver más difícil. Entonces me adapto y fluyo como si nada estuviera pasando, y esa es otra respuesta, como tratando de adaptarte al trauma. Y algo importante es que todo esto, tanto las que sí son reacciones automáticas del sistema nervioso como esta última que no lo es, pero es más, si no es más relacional, son intentos sabios del cuerpo para protegerte. O sea, y a veces esto cuesta trabajo entenderlo. Yo recuerdo que después de que todo esto pasó, yo decía, es que ¿por qué actué así? ¿No? O sea, ¿por qué seguí fingiendo que todo estaba bien y seguí ahí bailando y cantando como si nada pasara? Como que me sentí culpable por eso, pero luego es como, no, pues fue lo que pude hacer, fue la respuesta que hubo, o sea, no pude hacer algo diferente porque estaba en shock por lo que estaba pasando. Entonces, aquí quiero hablar un poco sobre, para distinguir qué sí es normal después de vivir una experiencia difícil y qué no lo es. Porque también, o sea, esto tiene muchos matices, pero después de vivir una experiencia fuerte, difícil, abrumadora, con las características que ya mencioné, hay cosas que sí son normales y que no necesariamente dan como resultado un trauma. Y hay otras donde ya se pasa cierto límite y entonces sí se vuelve un trauma como como un problema clínico como tal, ¿no? Entonces, lo que sí es normal, las reacciones normales ante una situación difícil son necesitar distancia para recuperarse, para recuperarte de lo que pasó. Y eso puede implicar que necesites y quieras estar solo, estar sola después de haber vivido lo que sea que viviste, evitar a las personas, los lugares, lo que te recuerde esa experiencia que tuviste, es normal. Necesitas como guardarte donde te sientas protegido, protegida para empezar a recuperarte después de lo que viviste. También es normal estar hiperalerta, o sea, como que tu sistema nervioso está con la alarma prendida más fácilmente y más frecuentemente y eso causa ciertos sobresaltos. Un ejemplo muy claro de esto es aquí cuando hubo el temblor del 2017. eh, a la mayoría de las personas nos pasaba que escuchábamos la alerta sísmica, ya sea en un video que alguien había grabado de ese día, porque después sí hubo algunos temblores que ya no fueron tan fuertes, pero sí hubo algunos después, hay unas ambulancias que de pronto suenan parecido a la alerta sísmica. Entonces, cuando escuchábamos eso, nos alteraba, era como, va a temblar, es la alerta, ¿no? O sea, va a temblar otra vez. Y ya que captabas que no era eso, era como, ah, bueno, no, es la ambulancia y ya, te calmabas, ¿no? Pero teníamos sobresaltos a cada rato cuando había este tipo de ruidos, porque nuestro sistema nervioso todavía estaba alerta. También puede ser que estés hipersensible, como más reactivo o más reactiva a lo que pasa. Cuando hablo de reactividad me refiero como a tal vez cosas que cuando todo está bien no te molestan o no te duelen tanto, las dejas pasar o no te afectan,
en esos momentos estás más sensible y sí, algo que puede ser muy sencillo, sí te puede hacer enojar, sí te puede hacer llorar, o sea, como que estás hipersensible porque igual tu sistema sigue como que muy despierto, ¿no? En alerta. También de la mano de esto puedes tener emociones intensas por lo que pasó, ¿no? O sea, porque si viviste algo difícil, pues es normal que haya tristeza por lo que pasó, que haya enojo, que puedas sentir ansiedad. O sea, es normal todo esto. También puede pasar la cosa contraria, que es no tener mucha energía, esa sensación de estar como medio desconectado, medio desconectada. Aquí decimos, no sé si en otros lugares se diga como medio ido, como que no estás presente donde estás, sino tu mente está pues acordándose o dándole vueltas a otra cosa, como que no, ajá, estás medio desconectado. También puede haber falta de apetito, problemas para dormir, puedes tener flashbacks de lo que pasó o pesadillas y esto sigue siendo normal. Y por ejemplo, las pesadillas después de un evento así son muy comunes y muy frecuentes porque cuando dormimos, el cerebro está procesando lo que vivimos, ¿no? Sea traumático o no. Una de las funciones del sueño, de dormir, y por eso es importante descansar, es que cuando dormimos, el cerebro está procesando nuestras experiencias, ¿no? Las acomoda y así. Y entonces, cuando tienes una experiencia así, es común y es frecuente tener pesadillas porque tu cerebro está tratando de acomodar eso que sucedió. Pero, pues es normal tenerlas un tiempo. Y aquí va la línea. Ya no es normal. O sea, todo esto que acabo de mencionar es una respuesta normal cuando tuviste una experiencia difícil, dolorosa, que puede ser traumática, ¿no? O sea, esto es normal. Y esto pasa porque el sistema está como acomodándose, ¿no? Cuando ya no es normal, es si los síntomas, en lugar de bajar, porque tendrían que ir disminuyendo con el paso de los días, ¿no? En lugar de disminuir o de bajar, se intensifican o se mantienen. O sea, que no haya ningún cambio, que siga siendo igual de intensa la respuesta o que se intensifique. Eso ya no es normal y empieza a representar un problema. También cuando estas cosas interfieren en la vida diaria, en tu rutina, en tu cotidianidad, en tus relaciones o en tu identidad, ¿no? O sea, cuando de plano ya no quieres ir al trabajo porque en el trabajo te pasó esa cosa y entonces ya no quieres ir a trabajar, pues ya está interfiriendo en tu vida diaria y ya se convierte en un problema, ¿no? Cuando de pronto ya no es nada más que necesites una semana para estar hibernando, sino que ya no quieres volver a ver a ciertas personas, nunca, o sea, bueno, depende de la situación, ¿no? O sea, porque si viviste una relación de pareja, pues sí, o sea, es obvio que no, que ya no la vas a ver, ¿no? Pero, por ejemplo, aislarte, no querer ver a tu familia, no querer ver a tus amigos, aislarte por completo demasiado durante mucho tiempo, ya tampoco es normal, empieza a ser un problema, ¿no? Y cuando esto que pasó se siente que te rompe, como ya decía, y afecta a tu identidad y empiezas a dudar de ti, empiezas a dudar de quién eres, de lo que piensas, tu confianza en ti mismo o en ti misma se afecta, ahí también ya ya se convierte en un problema, ya no es parte de las cosas normales que pasan, que son estos mecanismos por los cuales el sistema nervioso está procesando lo que pasó. Y aquí hay un criterio muy claro. Si después de un mes, más o menos aproximadamente, ¿no? Si después de un mes el sistema nervioso no se regula y regresa a su estado de normalidad, de cómo estabas antes de que sucediera esa situación, entonces ahí ya se empieza a hablar de un trastorno que en particular es el trastorno de estrés postraumático, ¿no? Porque ahí el sistema nervioso no pudo regresar a su funcionamiento normal. Entonces, en resumen, después de un evento difícil, doloroso, etcétera, tu sistema vas a tener ciertos síntomas, que esto se llama, estos síntomas que sí son normales, es estrés agudo, ese es el nombre clínico, ¿no? Entras en una etapa de estrés agudo porque tu sistema está todavía procesando, ¿no? Está como alerta porque algo pasó
está procesando, pero los síntomas van disminuyendo con el paso del tiempo. Pero cuando no disminuyen, cuando se intensifican, cuando empiezan a interferir con tu vida diaria y de plano ya no quieres ir a trabajar o ir a la escuela o lo que hagas, y cuando pasa más de un mes y sigues así, entonces ya se convierte como en trastorno de estrés postraumático. Y bueno, aquí vamos a hacer como un paréntesis para hablar de los tipos de trauma, porque hay diferentes. Antes, o bueno, sí, antes se hablaba de trauma con T mayúscula. Y eso se refería a eventos o situaciones graves, evidentes, donde era como muy claro que algo había sido muy fuerte, ¿no? O sea, por ejemplo, desastres naturales, violencia extrema, guerras, o sea, es como una cosa que es muy claramente que sí te puso en amenaza, que sí hubo una amenaza a tu integridad, ¿no? Y está el trauma con T minúscula, que son, digamos, situaciones más sutiles, donde no está tan claro cómo eso te puso en amenaza tu identidad, pero son situaciones dolorosas que se repiten. Por ejemplo, ser muy juzgado o juzgada, eh, que se invaliden tus emociones o lo que sientes, etcétera, ¿no? O sea, como donde fuiste, no sé, siempre te decían que, que no lloraras, no sé, ese tipo de cosas. Son más sutiles, pero son repetidas y eso también causa cierto impacto. Entonces, esta era una clasificación que había, pero en realidad ya no está tan vigente porque, como ya decía, el trauma es muy subjetivo, depende de cómo lo vive la persona, ¿no? Y entonces puede ser una situación muy grande, muy fuerte, no sé, un incendio, ¿no? Y hay personas que pueden no desarrollar trauma a pesar de haber vivido una situación así. Entonces, ahí ya no aplica esto del trauma con T mayúscula porque pues no le afectó a la persona, ¿no? De la misma manera, puede pasar algo muy chiquito, entre comillas, que para alguien le puede mover todo el mundo y causar como mucho trauma. Entonces, esto es muy subjetivo y esta clasificación ya no aplica tanto. Lo que ahora se dice es más bien, se maneja el trauma tipo uno, donde este habla de que sucede un evento único, aislado, o sea, solo pasó una cosa muy particular y eso causó trauma en la persona porque lo vivió como algo que lo sobrepasó y con todas estas características que ya expliqué. Pero es un solo evento. Y el trauma tipo 2 es al que se le llama trauma complejo, que también se le llama trauma relacional o trauma vincular, porque muchas veces sucede en las relaciones. Y es complejo porque, o sea, bueno, se refiere a que justamente pasa de manera repetitiva durante mucho tiempo cosas que te lastiman, ¿no? Ya sea invalidación, críticas, juicios, negligencia, son cosas que pueden parecer más chiquitas, entre comillas, pero al ser constantes, sí dejan una huella. Y algo particular, como interesante, o no sé cómo decirlo, es que el trauma puede combinarse. O sea, un trauma tipo uno puede activar el trauma tipo 2. O si tú ya tienes este trauma tipo 2 y sucede algo, eso te puede hacer más vulnerable a que eso que sucede, ese evento único, te traumatice, ¿no? Entonces, por eso se puede hablar como de que en trauma complejo se puede hablar de que pasa algo que te retraumatiza, porque se repite la situación que te dejó huella, ¿no? Entonces, voy a hablar un poquito más de estos, los dos tipos de trauma oficiales, ¿no? O más actualizados. El trauma tipo uno, que es el de el evento único que sucede, que no importa si es muy grande o si es chiquito, si a la persona le causó este impacto, es trauma. Entonces, y aquí hay algo interesante, porque el trauma tipo uno implica haber vivido
presenciado o sabido de un evento traumático. Y aquí hago énfasis porque puede ser que tú lo viviste y ahí es muy claro cómo eso te deja impacto, pero también puede ser algo que presenciaste, que no te pasó a ti, pero tú fuiste testigo, no sé, un desastre natural, alguien se murió, no sé, cosas así, o viste cómo le hicieron daño físico o emocional a alguien y aunque no te pasó a ti, eso que presenciaste te impacta, ¿no? Y puede generar trauma. Incluso puedes simplemente enterarte de algo que le pasó a alguien y eso te puede generar trauma. Y no sé, los criterios diagnósticos han cambiado, pero cuando yo estaba en la carrera, a este se le llamaba trauma vicario, trastorno de estrés postraumático vicario, que era como, no lo viviste tú, no lo presenciaste, pero te enteraste. Y por ahí también tengo una historia en mi múltiple repertorio de experiencias, donde cuando hubo una persona que era muy importante para mí, muy cercana, y ella me contó algo que le pasó, traumático, y yo desarrollé trastorno de estrés postraumático por lo que ella me había contado. O sea, no lo vi, no lo presencié, nada más me lo contó y de verdad, en ese momento fue hace muchísimos años, pero tuve que ir a terapia a trabajar esto porque yo estaba constantemente teniendo recuerdos, ideas, imágenes y me causaba ansiedad pensar en lo que esta persona me había contado. Entonces, por eso, el trauma es muy subjetivo, ¿no? También otra característica del trauma tipo uno, que es el evento único, es tener flashbacks o pesadillas que no disminuyen, como tal, lo que ya decíamos, eh, que justo, o sea, no disminuyen, eso ya no es estrés agudo, ya va hacia trauma. También la desregulación, estar hiperalerta o reactivo y esa reactividad no baja, no va disminuyendo con el tiempo, que esto ya lo expliqué. También muchas conductas de evitación de todo lo relacionado con el evento y es literalmente cuando las personas se pueden encerrar en su casa, en su cuarto y ya no quieren salir ni ver a nadie porque el sistema está sobrepasado y no, incluso pasar por ese lugar, hablar con alguien que estuvo, pues les causa muchas reacciones. Entonces lo evitan y se vuelve disfuncional porque ya no salen, por ejemplo. También tener recuerdos difusos o lagunas mentales. Cuando hay trauma, esto es muy común porque a nivel cerebral, literalmente se apaga la estructura que tiene que ver con la memoria. Cuando hay alerta, esa estructura se apaga y entonces por eso ya puedes medio recordar cosas, pero no lo recuerdas con claridad, o de plano hay cosas que no te acuerdas porque al ser el impacto tan fuerte, esa parte de tu cerebro se apagó y entonces no te permite recuperar el recuerdo para poder organizarlo y procesarlo. También puede haber culpa o vergüenza intensas asociadas al evento traumático, ¿no? Y esta sensación como de justo, o sea, por la reacción de tu sistema nervioso, es como, es que fue mi culpa, ¿por qué no hice nada diferente? ¿Por qué no me fui? ¿Por qué yo me puse en esa situación? Etcétera, ¿no? O vergüenza, mucho hay vergüenza pues cuando se trata de abuso sexual o agresiones sexuales, como que, bueno, incluso también otras reacciones, ¿no? Pero es esta cosa como de, no, pues sí, siento culpa y vergüenza por esto que pasó y lo escondo y no quiero que nadie se entere, pero eso te está afectando internamente mucho, ¿no? Y son emociones intensas y que están presentes y que no van disminuyendo tampoco. También esto que pasó puede despertar creencias negativas sobre ti, sobre los demás o sobre el mundo, ¿no? Es como, pues justo, fue mi culpa, no sé, soy inútil, no valgo nada, etcétera.
o los demás son peligrosos, no puedo confiar en la gente, etcétera, o el mundo, ¿no? El mundo es un lugar peligroso y entonces no tiene sentido, etcétera. También está esta sensación de estar roto o rota después de lo que pasó, em, que justo es como, esto que pasó rompió algo en mí. Y el sistema nervioso no logra regresar a su estado de seguridad. Ya todo esto lo había mencionado. Y ahí es cuando esto se convierte en trauma no procesado, porque tu sistema nervioso no lo pudo acomodar para dejarlo atrás, acomodar todo en su lugar y seguir adelante con su vida, ¿no? O sea, con tu vida. Es trauma no procesado y específicamente si esto dura más de un mes, es cuando se transforma en trastorno de estrés postraumático, que ya es un problema como tal que necesita trabajarse pues de la manera adecuada, o sea, bueno, que ya hablaré un poco más de eso más adelante. Y el trauma tipo 2 lo voy a mencionar, pero voy a profundizar en esto en otros episodios. El trauma complejo. Este sucede repetidamente durante fases importantes del desarrollo de una persona o un niño, ¿no? El trauma tipo 2, el trauma complejo, nace cuando un niño o una niña se está desarrollando, tiene necesidades emocionales que no están siendo vistas o suceden cosas que a causa de que no está siendo bien cuidado, acompañado, etcétera, y entonces, y sucede de manera repetida. Entonces esto deja huella. Nace en las relaciones donde debió haber cuidado, ¿no? Donde debió haber cuidado, atención, protección, etcétera. Y en esas relaciones, por la razón que sea, no recibiste eso que necesitabas o al contrario, no te cuidaron y entonces viviste cosas que sí te lastimaron, ¿no? Abuso, violencia. Entonces, bueno, esto es lo más claro, ¿no? Situaciones de abuso o de violencia constantes, ya sea por parte de las personas que se supone que tenían que cuidarte o incluso, o sea, otras personas externas, pero donde no fuiste protegido o protegida para que eso no sucediera. Y esto es lo más claro. Pero también están las necesidades emocionales no vistas. Y ahí entra como la negligencia o invalidación, por ejemplo. Y a esto hay un término que pues lo he escuchado recientemente como es el trauma de lo que no pasó, el trauma de no haber sido visto, el trauma de no haber sido cuidada, de no haber sido escuchada, ¿no? O sea, y aquí puede ser negligencia sin intención, ¿no? Simplemente puede ser que tus papás no tenían los recursos que necesitaban, no sabían qué era lo que tú necesitabas porque eras muy pequeño o pequeña y tú no podías expresarlo, y entonces no te dieron lo que tú necesitabas a nivel emocional para desarrollarte pues de la mejor manera, ¿no? También pueden ser situaciones, o sea, justo de negligencia intencional, como cuando sí, los papás no están disponibles o no cuidan a los hijos y no los ven y nada. También puede ser sin intención, donde simplemente no supieron cómo hacerlo diferente. Y también está la invalidación, ¿no? Por ejemplo, necesitas algo, pides algo, lloras, algo te duele y es como de, ay, no, no exageres, no te pasa nada, ¿no? A los niños que dejan llorar hasta que se callen, por ejemplo, es como, no están siendo contenidos porque está siendo invalidado lo que necesitan, lo que sienten. Y al no recibir esa contención, sí, esa contención, ese acompañamiento, ese cuidado, entonces eso genera trauma. Por eso se dice que es el trauma de lo que no pasó, de lo que necesitabas y no recibiste. También puede pasar que haya habido un momento difícil o varios y no hubiera esa contención para regularte, ¿no? O sea, y puede ser porque ni siquiera se dieron cuenta, porque tú eras muy pequeño o pequeña, no lo sabías expresar y simplemente no se dieron cuenta, pero el punto es que no hubo esa contención que sí necesitabas. También es lo que no pudo integrarse porque nadie vio tu herida.
Si nadie vio tu herida, nadie te ayudó a procesarlo, a entenderlo, a apapacharte, etcétera, ¿no? Entonces, al no tener estas experiencias, no lo puedes integrar y se queda como una huella en tu sistema nervioso. Y el efecto del trauma tipo 2 o trauma complejo es que hay heridas en los vínculos que afectan cómo te relacionas contigo y con los demás. Obviamente, todo esto nace en relaciones cercanas y cuando estas cosas suceden en esas relaciones, pues eso se queda como esa huella que está presente contigo en tu forma de relacionarte. Y entonces puede ser que nunca pidas lo que necesitas porque pues te acostumbraste a que nadie te lo daba, puede ser que te quedes callado, que te hagas el invisible, que trates de complacer a los demás para que sí te quieran, que que tengas miedo de acercarte demasiado emocionalmente porque no puedes confiar o porque te da miedo que te lastimen, etcétera, ¿no? Hay muchas cosas que ya luego tal vez hablaremos en otros episodios. Y otra cosa es que a partir de este tipo de trauma complejo, creas una identidad basada en el dolor para protegerte. Es como, literalmente, es como no fui visto o vista, entonces pienso que no soy valiosa. Y si pienso que no soy valiosa, pues me vuelvo muy independiente para no esperar que los otros me den amor porque ya sé que no me lo van a dar, ¿no? Y entonces me vuelvo demasiado hiper independiente para no necesitar nada de nadie porque en el fondo siento que no lo voy a recibir. Entonces actúo de acuerdo con eso, pero es una identidad que está construida alrededor del dolor, ¿no? Que sí es para protegerte y cumple su función, pero que más adelante pues te impide establecer relaciones lindas, ¿no? Por ejemplo. Y de alguna manera, eh, pues estudiando y leyendo de esto, pues también eso eh, es algo que está presente en la mayoría de las personas, ¿no? O sea, no hay alguien que no tenga algún nivel de trauma relacionado con esto, estas experiencias. Y bueno, aquí voy a hacer como un pequeño puentecito a cómo fue mi experiencia en esto que viví el año pasado, que fue muy fuerte. Y ya o sea, teniendo todo este panorama claro, lo que puedo decir es que se me juntaron los traumas, ¿no? O sea, yo sí tengo este trauma complejo por negligencia, que no fue intencional, yo sé que no fue intencional, pero cuando crecí me sentía como que yo no era vista, como que nadie se enteraba de lo que me pasaba, como que mis papás pensaban que yo estaba bien y yo no necesitaba nada. Y yo pues no, de pequeña pues no lo podía expresar tampoco, pero recuerdo que tenía ansiedad desde niña y esa era una señal de que algo no estaba bien y pues no lo pudieron ver, ¿no? No es porque no quisieran, es simplemente no lo pudieron ver. Entonces yo tenía este trauma complejo del desarrollo y cuando pasó lo que pasó el año pasado a través de esa ruptura, donde perdí la conexión con la persona que en ese momento era más importante y más cercana emocionalmente para mí, y además cuando eso pasó no recibí contención, mis necesidades una vez más no fueron vistas o reconocidas, pues se me activaron las dos cosas. O sea, fue un evento traumático lo que pasó, pero me despertó también el otro, ¿no? El que estaba de fondo, digamos. Y como ya lo decía, sí fue un evento traumático por cómo me impactó. No sé, o sea, yo creo que la verdad sí estuvo bastante fuerte lo que pasó. Creo que sí si otra persona hubiera vivido esto, sí tenía el potencial de ser traumático también para otras personas, no solo para mí. Pero al final lo que importa es que a mí me impactó muy fuerte y me costó trabajo procesarlo, ¿no? Entonces, algo que yo mencioné en el episodio anterior es que justo cuando pasó, o sea, cuando ya regresé a mi casa después del retiro,
estaba en un estado de estrés agudo y estaba mi sistema tratando de procesar y tenía sueños, ¿no? O sea, yo lo menciono, o sea, casi nunca me acuerdo de lo que sueño, pero esas semanas tenía sueños repetitivos de estar ahí otra vez en el retiro, en esas escenas. Y la sensación no era agradable, era como ese estrés, ese sobresalto, ¿no? De no sentirme segura. Entonces, después de que pasó, durante un tiempo estuve en esta etapa de estrés agudo. En realidad, lo que pasó no llegó a ser un trastorno de estrés postraumático como tal, porque después de unas semanas ya me fui sintiendo más tranquila. Pero aún así, sí es trauma porque sí me costó, o sea, trauma no procesado, no sé, porque sí me costó mucho más trabajo y tiempo irlo procesando y porque se activaron las otras heridas también, ¿no? Entonces, fue traumático en ese sentido. No llegó a ser un trastorno de estrés postraumático clínicamente diagnosticado como tal, pero, pero sí me costó mucho, ¿no? Y lo que decía, lo que pasó en el retiro activó esas memorias de trauma complejo y o relacional, que, o sea, en realidad es lo mismo, ya lo expliqué. Y a partir de eso, justo es que por eso me tomó el tiempo que me tomó, que en realidad no es tanto, no fue tanto, porque pues me enfoqué a trabajarlo profundo y fuerte, ¿no? Pero entonces fui trabajando y sanando por capas porque fueron muchas cosas, como yo decía en el combo catastrófico, ¿no? Fue la ruptura de la relación, fue no haberme sentido contenida y fue lo que todo eso además me despertó, o sea, sí afectó mi confianza, mi identidad, o sea, como que se me rompió por ahí el alma, ¿no? Bueno, ya hablaré un poquito más de eso, pero sí, cuando pasa algo fuerte, realmente te rompe el alma. Entonces también tuve que sanar muchas cosas y fui trabajando y sanando por capas de acuerdo con lo que iba surgiendo en cada momento. Porque lo que pasó, pues también activó heridas del pasado y lo que estaba doliendo en el presente me estaba despertando cosas del pasado. Em, y bueno, aquí puedo decir que pasé por todo ese proceso de sanación y mi cuerpo fue el que me fue guiando para trabajarlo. O sea, yo simplemente iba escuchando lo que mi cuerpo necesitaba y mi cuerpo de pronto me decía, ahora toca trabajar el corazón roto, ¿no? La ruptura. Ahora toca trabajar para liberar esta cosa de no sentirme segura, ¿no? O sea, porque lo sentía en el cuerpo. Y por mucho que yo lo entendiera en mi mente, lo sentía. Entonces, mi cuerpo me fue guiando para ir trabajando e ir sanando todas esas capas. Entonces, el proceso de sanar. Si tú te identificas con esto um, y quieres trabajar en esto y sanarlo, aquí te voy a decir algunas cosas en general, igual y después profundizo más en otros episodios sobre ciertos aspectos, pero bueno, aquí te quiero decir cosas en general que son importantes para que las tomes en cuenta, ¿no? Uno, el trauma no se sana solo hablando de lo que pasó. Por mucho que soy psicóloga, doy terapia. Y bueno, tengo muchas herramientas, pero la terapia tradicional es hablar, entender, acomodar, pero el trauma no se sana así. Eso no es suficiente. Y no es suficiente porque lo que pasa cuando vives una situación así es que tu cerebro reacciona y su forma de funcionar cambia. Entonces, necesitas o sea, es clave el trabajo con el sistema nervioso y el cuerpo, porque ahí es donde está atorada la experiencia. Por mucho que tú entiendas a nivel racional lo que pasó y por qué no, o por qué sí, o lo acomodes, eso no es suficiente porque el trauma se queda en el cuerpo. Entonces, es importante saber que no basta con hablar para procesarlo, sino que se necesita trabajo a nivel corporal, a nivel sistema nervioso, para que se desatore del sistema nervioso y del cuerpo esa experiencia y entonces puedas avanzar. Eso implica, por supuesto, reconectar con el cuerpo con paciencia. Yo creo que, digo, yo en algún momento de la vida estuve muy desconectada de mi cuerpo, pero con el paso del tiempo y lo que he trabajado, me he conectado mucho con mi cuerpo, ¿no? Y eso me ayudó, por eso mi cuerpo me pudo ir guiando en el proceso de sanar. Pero si
pero puede haber personas que no tengan tan buena conexión con su cuerpo y luego pasa algo así y les cueste trabajo empezar a conectar con eso. Y entonces, pues hay que tenerse paciencia, ¿no? O sea, porque no es un proceso pues, que se dé de la noche a la mañana, pero sí es importante poder reconectar con el cuerpo para avanzar en esto. Otra cosa importante que también está muy en el cuerpo y el sistema nervioso es que necesitas reconstruir la sensación de seguridad interna, porque eso se rompe. Es como, sí, como que tu cuerpo se queda así todo alterado, todo alerta, como de no estoy seguro, no estoy seguro, no estoy seguro, ¿no? Y entonces, algo que hay que trabajar para que puedan disminuir esos síntomas es reconstruir esa sensación de seguridad interna. Y por eso yo decía que, aunque yo entendía muchas cosas, o sea, sí, a nivel racional, después ya fui entendiendo cosas y ya, o sea, las entendí, pero mi cuerpo se seguía sintiendo así que tuve que trabajar cosas para volver a sentirme segura a nivel interno. Súper importante, no me voy a cansar de decir esto, es tener una red de apoyo que sea segura y empática. Eso es clave. El sistema nervioso se regula en la relación con otros. Y aquí voy a hacer un paréntesis que voy a retomar más adelante en otro episodio, pero eh, es que, o sea, ahora hay mucha información como de, no, autorregúlate. Tú date primero lo que tú quieres recibir de afuera. Tú tienes que trabajar tu amor propio para que entonces alguien te ame. Hay muchas ideas así y, o sea, en algún punto sí estoy de acuerdo, ¿no? O sea, obviamente sí es importante que puedas tener herramientas, que te puedas autorregular, que te sostengas tú, que te acompañes tú, que tú te ames, sí estoy muy de acuerdo, pero a veces siento que caemos en el extremo de que entonces ya todo lo tienes que hacer tú y no puedes esperar, no sé, contacto, conexión, cariño, amor de otras personas, si no lo haces primero tú contigo, como una condición. Y la verdad es que no es así. O sea, si necesitas de otros, si eres dependiente emocionalmente de otros y eso es normal y está bien. Obviamente si hay una línea de cuando esa dependencia ya se convierte en un problema, pero naturalmente por ser seres humanos y tener el sistema nervioso que tenemos, necesitamos conexiones con los demás y si no las tenemos, no podemos estar bien. Y por eso no tener esas conexiones te hace más vulnerable al trauma. Cuando, cuando pasa, es que es biológico, ¿no? O sea, ¿qué haces, por ejemplo, cuando te pasa algo feo? O sea, algo fuerte. Vas y abrazas a alguien, o vas y platicas con alguien, o vas y le dices a tu mejor amigo, a tu mejor amiga que quieres platicar y que se vean. Necesitas esa conexión para regularte. Entonces, eso es súper importante. No podemos caer en este otro lado de decir, no, no, es que tú trabájalo solo. No, y por eso también, cuando lo trabajas en terapia, los terapeutas son figuras importantes, porque sí, puede ser que no tengas a nadie más, porque así, no sé, lo que sea. Puede ser que no tengas ningún vínculo cercano, pero si vas a terapia, el terapeuta se convierte, debe ser ese espacio seguro donde puedas sentirte visto, reconocido, escuchado, seguro, ¿no? Y eso se crea en la experiencia, en ese espacio. O sea, no es lo que te dice el terapeuta, es su presencia que te puede regular. Entonces, bueno, esto es súper importante. Y también algo que te sugiero es que uses las herramientas que te resuenen a ti. Obviamente sí, es importante lo que ya decía, trabajar con el cuerpo y el sistema nervioso para regularlo. Ese es el punto de partida, porque si eso no pasa, por mucho que tú entiendas, no vas a dejar de sentir lo que sientes, ¿no? Relacionado con el trauma. Entonces, necesitas trabajar esto, pero claro, también es importante procesarlo a nivel emocional y así. Entonces, eso hay que tenerlo ahí presente, pero pues puedes complementarlo con cualquier otra herramienta que te resuene. Puedes ir a terapia, y hay muchos enfoques diferentes de terapia. Puedes usar herramientas a nivel emocional, eh, puedes trabajarlo con coaching, puedes complementarlo con herramientas energéticas, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que hice también fue
busqué sesiones de Theta Healing, que es una técnica que yo también aplico, y en una de esas sesiones fue donde la Theta Healer me hizo una lectura energética y me dijo que lo que había pasado sí me había roto el alma, ¿no? Y entonces trabajamos para reconstruirla, ¿no? Para, ay, ¿cuál es la palabra? Restaurarla. Y eso me ayudó mucho, esa sesión fue clave, fue súper importante, porque sí, hablando de estas cosas a nivel energético, o sea, un trauma, cuando es algo así fuerte, sí te puede romper el alma, aunque suene muy intenso, pero sí. Y a través de estas herramientas energéticas es como también lo puedes restaurar. Digo, no es lo único, hay que trabajar el cuerpo y lo que sea, pero esto puede complementar, ¿no? E incluso si sientes el llamado, esto también se puede trabajar con medicina ancestral o medicina sagrada, ¿no? Hay últimamente muchos estudios y mucha evidencia de que la medicina sagrada ayuda mucho a trabajar trauma. Entonces, bueno, usa las herramientas que te resuenen, que puedan complementar este trabajo, pero es básico regular el sistema nervioso para que todo lo demás pueda fluir. Y también toma el tiempo que necesites para sanar. Date tiempo, no te persigas, no te estreses de más. Toma el tiempo que necesites para sanar. La verdad es que sí creo que mi proceso ha sido rápido, pero porque yo le entré con todo, ¿no? Porque soy bien intensa. Em, pero puede tomar meses, o sea, tiempo y tomar el tiempo que necesites, porque además cada quien es diferente, cada quien tiene una historia diferente, cada quien tiene un ritmo diferente. Toma el tiempo que necesites para sanar, pero hazlo si quieres estar bien, si quieres volver a ser tú, porque pues sí, en un nivel muy profundo se rompe eso, ¿no? Se rompe esa sensación de identidad de quién eres y hay que recuperarla. Y bueno, ya como otros puntos más específicos respecto a cómo sanar, pues bueno, así como unos lineamientos generales, ¿no? Por un lado, ayuda mucho entender el trauma, cómo funciona, que es lo que estás haciendo a través de este episodio, y tu forma de reaccionar, porque tu respuesta fue normal ante algo anormal, ¿no? Lo anormal es ese evento que fue difícil, que fue traumático, que te puso en riesgo, que eso, ¿no? Eso fue anormal, fue algo que pasó que no es normal, no es cotidiano, no es así de todos los días, ¿no? Y entonces tu respuesta, la que haya sido cualquiera de las respuestas del sistema nervioso o la otra respuesta como de complacencia, fue normal porque fue tu sistema actuando en automático tratando de protegerte. Entonces, entender eso te ayuda como ok, esto es lo que pasó, esto es lo que siento, o sea, como que, y eso da calma, ¿no? Por otro lado, bueno, ya lo decía, regular el sistema nervioso a través del trabajo somático, o sea, con el cuerpo, a través del cuerpo. Y ahí pues entran muchas cosas, respiración, movimiento, meditación, o sea, sí, como muchas cosas, tapping, que se trabajan en el cuerpo y se sienten en el cuerpo. Porque la única forma de volver a sentirte seguro o segura es cuando lo sientes en el cuerpo. Si lo entiendes con la mente, no sirve, lo tienes que sentir en el cuerpo. Justo lo que decía, ¿no? O sea, trabajar como para reconstruir esta sensación de seguridad y eso se siente en el cuerpo. Otra cosa importante, sanar en relación, tener o establecer vínculos que puedan ser reparadores. Por eso también, después de que pasó lo que pasó, yo lo primero que hice llegando aquí fue correr con mis amigos, regresar a terapia, buscar nuevos espacios que fueran seguros y que me contuvieran y donde me sintiera segura, ¿no? Y ahí, en esas relaciones, en esos vínculos, fui sanando. Para mí fue súper importante llegar y tener con quién hablar de lo que había pasado y cómo me sentía. Entonces, los vínculos seguros, obviamente seguros, empáticos, que sí tienen estas características, son reparadores y sanadores. En los vínculos también se sana.
No tienes que sanar para poder vincularte. Digo, obviamente, pues también está bien, ¿no? Ese enfoque, pero no es como condición otra vez, ¿no? O sea, los vínculos también sanan. Y también la parte del procesamiento emocional que te permita integrar la experiencia. Esto sí ya puede ir, o sea, bueno, a un nivel emocional, pero también racional, que implica poder tener espacios o personas para hablar o procesar la experiencia sin juicio, ¿no? Porque, por ejemplo, si tú hablas de lo que sentiste, de lo que pasó, y la otra persona te juzga, no te escucha, te invalida, eso es retraumatizante, ¿no? Entonces necesitas esos espacios seguros para poder hablar de lo que sentiste y que eso sea recibido y escuchado y contenido. Y bueno, también las herramientas para liberar emociones, que puede ser escribir, puede ser hacer tapping. También hay una técnica que está entre lo somático y energético y emocional, que es el breathwork, que son ejercicios de respiración que te permiten liberar cosas del cuerpo. Y bueno, pues hay muchos, ¿no? Pero que te permitas liberar esas emociones que están ahí atoradas. Por otro lado está el trabajo de creencias para restaurar tu identidad, o sea, para que te des cuenta que en realidad no hay nada malo en ti, ¿no? Para que te des cuenta que sí eres valioso, valiosa, que sí eres suficiente, que sí mereces ser escuchado, escuchada, que sí es importante que seas visto, que sí eres importante, ¿no? Y todo esto es como trabajo de creencias para desatorar esas cosas que se quedaron ahí trabadas a partir de esta experiencia o que incluso ya estaban de antes a causa del trauma complejo o relacional. Y último punto aquí, pues cuando haces todo este trabajo, también eso implica o te lleva a recuperar tu confianza en ti mismo, en ti misma, recuperar tu confianza en los demás, recuperar tu confianza en el mundo y que puedas regresar a tu esencia, a quien tú en verdad eres, si te quitas esa máscara o ese mecanismo de defensa que te protegió, pero que se construyó a través del dolor. Cuando quitas eso, sale, emerge de manera natural quien tú eres en verdad. Y eso está bonito. Y bueno, también, no sé, o sea, al final todo mi proceso me ha llevado a este punto, ¿no? Y es parte de lo que yo quiero seguir compartiendo en mis espacios, en mis sesiones, en todo lo que hago, ¿no? O sea, como ayudarte a atravesar ese proceso, sentirte en un espacio seguro para que puedas regresar a tu esencia. Y bueno, ya para cerrar este episodio, que es toda una cátedra sobre trauma, mi mensaje para ti es, sí hay esperanza. Si tú te identificaste con eso, reconoces este trauma complejo en ti o has vivido un evento traumático recientemente, trauma tipo 1, te quiero decir que sí hay esperanza. Y bueno, algo que también es cierto, el trauma no se borra ni se olvida, pero sí puedes aprender a vivir con él y manejarlo. Ajá. Es como sanar es volver al presente con más conciencia, porque cuando hay trauma es como que te quedas atorado o atorada en el pasado y eso se repite y se repite y se repite. Es como un loop o un círculo vicioso donde tu sistema nervioso se queda atorado en el pasado y sientes que sigue pasando aunque ya no es así. Entonces, sanar es volver al presente con más conciencia. Y algo que se me hace súper lindo y que quiero decir es, dentro de ti hay una parte sabia que sobrevivió a lo que sea que viviste. Esa parte también está en ti, también está ahí. Y esa es la misma parte de ti que te puede, que es la que te lleva a los espacios de sanación, que es la que no se rinde, que es la que dice, es que sí se puede vivir diferente de esto, ¿no? Sí se puede sanar. Voy a buscar terapia, voy a hacer cosas para sanar lo que sea que tú elijas hacer. Es esa parte sabia de ti, que sobrevivió, que está intacta, que está ahí y que te guía a liberarte. Porque es eso, es momento de vivir con más libertad siendo tú quien realmente eres, sin esas
capas o máscaras o defensas que formaste alrededor de ti, de tu esencia, por la huella que dejó el trauma. Y entonces ya para terminar, te propongo hacer un ejercicio sencillito, si puedes hacerlo en este momento, si no, pues lo puedes hacer después. Es muy sencillo y muy cortito. Te voy a pedir que pongas una mano en tu pecho, otra mano en tu vientre. Cierres los ojos, respires profundo, porque tal vez te movió un poco este episodio y saber tanto sobre trauma y sobre todo si lo relacionaste. Entonces respira ahí profundo con una mano en tu pecho, una mano en tu vientre. Y simplemente te voy a decir unas frases y tú repítelas conmigo en tu mente. A medida que conectas con tu cuerpo y con tu respiración, repite. Estoy a salvo en mi cuerpo. Mi historia no me define. Aquí y ahora estoy bien. Todo está bien. Hoy recuerdo quién soy. Respira un poquito más. Siente tu cuerpo y cómo se siente decir eso. Cómo se siente tu respiración sin que tengas que hacer nada más. Y poco a poco, cuando te sientas listo, lista, despacito a tu ritmo, ve abriendo los ojos de nuevo y conectando otra vez con el presente. Si tú quieres trabajar esto, si tú te identificaste y quieres trabajarlo, obviamente puedes hacerlo de la manera que te resuene, con quien te resuene, pero si quieres que yo te acompañe, las opciones que tengo son dos. Por ahora. Por un lado está mi membresía Calma en el Alma, que es una audioteca de meditaciones y justo la creé porque fue parte de lo que yo hice para sanar. Así nació. Yo necesitaba un espacio de calma en el alma después de lo que había pasado y por eso creé esta membresía con estas meditaciones, donde además, una vez al mes, tenemos sesión de breathwork, este ejercicio de respiración que te permite liberar emociones y densidad. Y también el trauma se puede ir moviendo y liberando a través de eso. Esa es una opción. Y la otra opción es que, pues no tienes que, si quieres trabajar esto, no tienes que hacerlo solo o sola, porque los vínculos también son importantes. Y entonces puedes agendar una sesión conmigo si necesitas un espacio seguro, porque algo que es importante decir, que ya lo he dicho, es lo que todo el mundo me dice en mis espacios, en los espacios que yo guío, es que yo soy un espacio seguro. O sea, mi presencia, digo, también tengo técnicas y cosas, pero mi presencia es un espacio seguro. Y que puede ser justo el espacio donde por primera vez sientas que no te juzgan, que eres bien recibido, recibida, que te escucho, que te veo, porque yo realmente te veo. Eh, y pues ese es el espacio donde también podemos
ir trabajando lo que necesites para sanar. Entonces, si lo necesitas, aquí abajo te dejo los datos con esas opciones para que conectes conmigo, agendes tu sesión, te inscribas en la membresía o lo que sea. Y también, si te gustó este episodio y quieres compartirme algo, lo puedes hacer a través de Instagram, mándame un mensajito por ahí. Y pues bueno, muchas gracias por quedarte hasta acá, por haber escuchado este episodio. Espero que te haya gustado, que te sirva. Si sabes de alguien a quien le pueda servir, también compártelo y quédate al pendiente porque vienen más episodios interesantes y nos vemos en el siguiente episodio de Lo extraordinario de ti.